participación en clase, que como la participación en clase ha sido tan escasa, solamente tengo bien identificadas las personas las cuales sí han tenido algún tipo de comunicación constante en cuanto a las preguntas que se hacen, o más bien con el simple hecho de preguntarles que se entendieron o no, pues ese se tomará, o más bien lo tomo, como la participación directa, ¿verdad? Y puede ser que digan sí, puede ser que digan no, pero es la metodología a través de la cual yo puedo venir y tomar en cuenta la participación directa en eso. Recuerden que ahora es 40 puntos, los cuales están subdivididos, 20 de parcial, 10 de trabajo, y los otros 10 restantes va para su asistencia y la participación directa, ¿sí? Entonces, algún tipo de duda, pregunta que tengan antes de iniciar, por favor. No, licenciado, todo claro. No, licenciado. Todo claro, Lic. Queda claro, licenciado. Por favor, Regina Aldana, sí, buenas tardes. No, noches, buenas noches. Buenas tardes, noches, licenciado. Solo con una duda, ¿usted nos trasladará la ponderación del trabajo, o sea, antes de la nota de parcial, o ya incluido todo, así como la nota final, digamos? Sí, gracias por la aclaración, Regina. Sí, en este caso yo traslado el punteo del trabajo ya dentro de la evaluación de su examen. O sea, si ahorita en este caso, dando un ejemplo, ¿verdad? La persona que tenga el punteo de 40 puntos, pues definitivamente esta persona realizó el examen de manera concreta, los puntos preestablecidos para el trabajo y los puntos por asistencia y participación. Entonces ya va sumado de una manera concreta a lo que es y cómo se va desarrollando, y que surgió una buena comunicación entre coordinadores en los cuales me hicieron saber, claro está, las personas que participaron al 100% en su grupo, los que participaron el 50% de su grupo y los que participaron un 0% en el grupo. Entonces, sí está bien identificado, sí está bien definido. Entonces, no atendiendo a ello, ¿verdad? ¿Qué más calificación que los propios coordinadores que tuvieron a bien el manejo directo en esta única tarea que existió para este parcial respectivo, ¿sí? Muchas gracias, licenciado. Muy bien, muy bien. Muy bien, Regina. ¿O algún tipo de duda que tengan extra, por favor? Muy bien, de no haber más, entonces solamente para quedar claros, ¿verdad? La evaluación consta de concepto jurídico, juicio jurídico y todas las fases de investigación, o más bien todas las temáticas que ustedes investigaron y que a bien hicieron trasladar dentro del trabajo correspondiente. Sí, por favor, Jennifer Joana Ixta Jerónimo. Buenas tardes, licenciado. Bueno, es solo para terminar a ver si sí entendí. Usted dijo en una clase de que si un trabajo no estaba bien hecho, usted en la información que nos iba a pasar con el tema, usted lo iba pues a componer, ¿verdad? Entonces, cuando nos envíe lo que es la información para lo del examen, ahí nosotros cuando leamos, ¿verdad? Nos vamos a verificar si va nuestro trabajo es porque estuvo bien, y si no, es porque... Sí, le contesto. Sí, claramente está. Ya la etapa a través de la cual se tenían que hacer las correcciones, o más bien los llamados de atención correspondientes en cuanto al trabajo, ya esa es una etapa superada. Sí, entonces ya lo que se presenta hoy es, o más bien lo que ustedes van a tener a partir de las 6:30 dentro de la plataforma de Classroom, ya es el compendio total de los 26 trabajos entregados. Por ende,
Si no recibieron algún tipo de información, si no recibieron los coordinadores un correo o una llamada de atención respecto a el trabajo que presentaron, pues estén bajo esa perspectiva de que el trabajo cumplió con los requisitos que se establecieron en su principio. Entonces, por ello, al momento de venir e indicar, o más bien leer lo que hoy van a tener ya a la vista, que supera las 250 páginas, por supuesto, entonces, por ello, es de que tienen que venir y realizar esta lectura obligada de todos los trabajos, porque como les digo, es parte del proceso a través del cual se va a empapar de toda la temática que fue puesta a conocimiento por para cada uno de ustedes, ¿sí? Y Muchas que gracias, obviamente va a ser licenciada. evaluado. Sí, sí, Jamie Anaí Cruz Escobar, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. Estos 26 temas también serán temas de evaluación, ¿verdad? Efectivamente, así es, ¿sí? 26 temas a evaluar. Obviamente no vamos a evaluar 26 temas, ¿verdad? Sino vamos a tomar algún tipo de preguntas respectivas de cada, de temas así al sistema random, ¿verdad? Que nos tira el sistema, que podemos sustraer, lo tomamos y lo que se va a tomar respecto a ello. Una pregunta ejemplo del tema 25, una pregunta del tema 15, otra pregunta del tema 10, otra pregunta del tema 5 y otra pregunta del tema 1, por darles un ejemplo, ¿verdad? O si no, nos vamos con números pares, 2, 4, 6, 8, 10. O nos vamos con los múltiplos, ¿verdad? Números impares, 1, 3, 5, 7, 9. Nos vamos con números primos, ¿verdad? 3, 7, 11 y 13. Entonces, así es como se va a venir y se va a ir en cuanto a la evaluación directa. Es por eso de que ustedes ya lo van a tener de una manera condensada a partir de las 6:30 en la plataforma respectiva, ¿sí? Muchas gracias, licenciado. Muy bien. ¿Otra pregunta que tengan? Nuevamente, para los que se acaban de unir, ¿verdad? Por favor, hacer de cuenta, no hagan de cuenta, sino es un hecho de que el 21 es el examen, 21 de abril. Examen, segundo parcial nuestro. Además, también evaluación, módulo 2. ¿Qué consta en módulo 2? Juicio jurídico, concepto jurídico y juicio jurídico, más los temas que ustedes presentaron. 20 puntos de evaluación del parcial, 10 puntos que está en juego respecto al trabajo grupal, más 10 puntos de asistencia y participación, que esos obviamente yo los tengo en físico, tanto en los listados correspondientes como en los formularios que ustedes llenan día a día en la sesión respectiva. Esa va a ser la sesión para llevar a cabo la información o el compendio de todos los documentos. Va a estar dentro de la plataforma Classroom a partir de las 6:30 de los temas. La lámina anterior más esta última es lo que vamos a venir y diseñar el día de hoy para que tengamos una secuencia de lo que vamos estableciendo, ¿sí? De lo que vamos a ir analizando en concreto con ello. Muy bien. Regularmente en esta parte de la sesión o en esta parte de lo que vamos viendo en clase, aquí me concentro más en venir y brindar algún tipo de barrido de información, ¿verdad? Algún tipo de barrido en cuanto a ver cómo es, porque este segundo módulo es un tanto más confuso en cuanto a las diferencias mismas de lo que vamos a ver o lo que se va a pretender evaluar. Entonces, por ello, traigo a bien que ustedes conozcan concretamente cómo puede desarrollarse esta temática en cuanto a esta evaluación. Ustedes van a observar en su lámina de concepto jurídico, se recorrerán de este cuadro, ¿sí? Y de esta ley, de la ley de correspondencia. Pues este cuadro y esta ley de correspondencia van a tener que ustedes venir y conocerla concretamente, ¿sí? No estoy diciendo que efectivamente así va a ser el parcial, pero sí es de gran ayuda que tengan el concepto de
los problemas a los que se refiere García Maínez en cuanto al sistema lógico jurídico como al ontológico jurídico, la ley de correspondencia en sí y a su vez trasladarlo a este cuadro respectivo. ¿Por qué? Porque la ejemplificación, que en este caso y en este módulo se lleva a cabo mediante el Código Penal, el Código de Trabajo y el Código Procesal Civil y Mercantil, es ahí donde se abstrae la mayor información en cuanto a ejemplos de los cuales estuvimos manejando. No nos alejamos de la Constitución política ni tampoco nos alejamos de lo que nos decía o nos indica la ley del organismo judicial. Entonces, si ustedes tienen este compendio de información, dígase, Código Penal señalado, Código de Trabajo en su variación señalada, procesal civil, que tengan una idea concreta de lo que es, sin conocer la profundidad, pero simplemente lo que es, además de Constitución, que ustedes ya la manejan con la LOG. Entonces ese va a ser un buen ejercicio a través del cual ustedes van a empezar a desarrollar estas ideas a través de los que se desarrolló este segundo módulo, teniendo los ejemplos en sí de los conceptos lógico-jurídico y del concepto ontológico-jurídico, teniendo lo que es un supuesto jurídico a un hecho jurídico. Recordarán que el supuesto jurídico es la norma sustantiva y el hecho jurídico pues claramente es puesto el fenómeno o el fenómeno puesto en acción y por ende trae directamente aparejado el derecho sustantivo o lo que establece el supuesto. El mayor ejemplo, tal y como lo hacíamos en su momento, toda la relación directa de los fenómenos penales, todos los accidentes que miramos y toda la descripción que nos hace la tipología delictiva desde el módulo penal. Sí, disposición normativa, relación jurídica. Y así nos vamos desarrollando a manera de ejemplos en cuanto a lo que es lo lógico jurídico y lo ontológico jurídico. Cómo es que debería de ser, cómo debería de funcionar el fenómeno o lo que estamos analizando dentro de la perspectiva jurídica nacional guatemalteca. En algún momento se van a topar ustedes con algún tipo de relación directa o más bien encaminada hacia el derecho internacional. ¿Y dónde van a encontrar derecho internacional dentro? Todo este bagaje de ejemplos van a ser lo que nos establece el artículo 44 de la Constitución y el artículo 46 mismo de la Constitución. Todo lo que pertenezca al desarrollo mismo de los derechos humanos que esté aprobado y que tenga vigencia por Guatemala, es así como se podrá tener en cuenta ese marcaje propio y directo en cuanto a la perspectiva misma de lo que se va a encontrar dentro de lo internacional que influye dentro del derecho guatemalteco. Entonces ahí van a tener una secuencia directa de lo que es esto en el concepto lógico jurídico y también lo que es el concepto ontológico jurídico, ¿sí? ¿Vamos entendiendo? Si no, ¿no se entiende? Ok, como les digo, aquí es un barrido simplemente para que tengan la información concreta, ¿sí? Para que, si en este caso entiendo que es abstracto, pero tampoco que suene o que resuene en lo que desconozco que es, porque nosotros lo vimos, ¿sí? Y de igual manera lo que es la ley de correspondencia. Recordarán mismo de que la ley de correspondencia no constituye un normativo jurídico que vaya a regular sobre lo que debería entenderse como correspondencia, dígase cartas, dígase correo electrónico, dígase mensajes, no, sino como esa inferencia lógica que hace García Maínez, en que a cada concepto lógico jurídico le corresponde un concepto ontológico jurídico y viceversa, ¿sí? Entonces a eso se entiende y a eso se deriva lo que es la ley de correspondencia. Asimismo, ustedes van a tener de una manera muy apegada lo que son las características de los conceptos jurídicos. Entonces, ahí es como se va a ir desarrollando esta temática y en cuanto a la evaluación misma de cómo se va a ir midiendo no la capacidad de análisis, sino más bien
perdón, no se va a ir midiendo la capacidad en cuanto a lo que establece el concreto, el, el análisis, o perdón, la definición misma, para que me repitan concretamente lo que es, sino más bien lo que se va a tomar en cuenta es el análisis en cuanto a los ejemplos que puedan existir o no dentro de la evaluación propia, ¿sí? Entonces, ¿qué entienden ustedes? Vamos a tomar como un ejemplo, ¿verdad? Se les plantea un caso en el cual ustedes van a venir y bajo su perspectiva y análisis podrá ser un concepto desde el ontológico jurídico o bien desde el concepto lógico jurídico, ¿sí? Entonces aquí es donde tienen que armar cuál va a ser su mayor definición y cómo se va a desarrollar esto a través de cómo se llevó a cabo el primer parcial, ¿sí? De la selección de preguntas, ¿verdad? Si en este caso van a venir y ver cómo se desarrolla este elemento en sí. De igual manera nos vamos a ir a los predicables. Cómo puede venir y existir a través de los ejemplos jurídicos, claro está. Sí, un predicable va a ser por su género, una diferencia específica o sobre la especie misma. Dentro de los accidentales, ¿verdad? Si existe algún tipo de propiedad o si es eminentemente un accidente en cuanto a dicha relación de conceptos. Esto es en base a lo que estamos viendo de conceptos jurídicos, ¿sí? Ahora nos trasladamos a lo que es el juicio jurídico. El juicio jurídico visto desde la perspectiva propia, ¿verdad? O sea, desde la perspectiva en cuanto a no solamente conocer cuáles son los elementos del juicio, se les preguntará en su momento qué corresponde el siguiente juicio, qué podría diferenciarse o cuál es identifique, ¿verdad? Cuál es el concepto sujeto, identifique cuál es el concepto predicado, o bien identifique el concepto cópula y cuál va a ser la relación que puede existir dentro del ámbito jurídico real, apegado a un fenómeno que se puede observar dentro del día a día que nosotros estamos llevando a cabo, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué les van a decir y qué les van a indicar? Toda la información relacionada a tener ese precepto propio de lo que es un contrato de compraventa, un contrato de idea propiamente dicho, lo que se entenderá en derecho civil, que ustedes manejan el derecho civil, respecto a la persona vista desde el ámbito de la contratación pura y neta, o bien la persona en sí al momento de llevar a cabo un acto, en este caso el matrimonio, cómo se puede llevar a cabo, cómo se puede entender, si es un concepto sujeto, si es un concepto predicado o si es un concepto cópula dentro del problema que estamos viendo, ¿sí? Porque en este caso es mucho de ejemplificación misma para que ustedes logren entender y diferenciar una idea con la otra, ¿sí? Una idea de sujeto, una idea de predicado y una idea de cópula. Entonces, a eso se refiere esta idea propiamente dicho. Y a su vez también iniciar también todo este proceso mismo en cuanto a las divisiones, en cuanto a la cantidad, cualidad, la modalidad y la relación que puede existir. En cuanto a la relación que puede existir entre el concepto sujeto y el concepto predicado. Entonces, así es como se va a ir llevando la dinámica en sí del segundo parcial. Identificar la división del juicio. En cuanto a su calidad, se les plantea el problema en sí, ¿verdad? Puede venir y se les puede indicar, por darles un ejemplo, ¿verdad? Si les dicen, todos los hombres son sabios, la mujer es bella, los árboles se miden el óxido de carbono, entonces ustedes pues, están ante qué tipo de división del juicio, ya sea su cantidad, ya sea su calidad, por su modalidad, etcétera. Entonces, puede ser que así se desarrolle también esa perspectiva del segundo parcial, mediante que su evaluación sea mediante ejemplos, ¿sí? Los ejemplos en sí los analizan y ustedes escogen la opción que en este caso consideren correcta para poder venir y sustraer lo que se entenderá propiamente dicho a la división de juicios, también a la división de conceptos bajo esos elementos. Si algún tipo de duda, pregunta que tengan, por favor.
Licenciado, entonces el examen básicamente va a venir como en 3 series, cabal de los temas que usted nos estaba diciendo ahorita. Tres series. Yo trato de venir y conjugarla toda una serie. No es en tres series, sino van a venir una serie de ejemplos, una serie de información para que tengan a bien desarrollar y captar cuál es el elemento propio, porque ponerle a dividir, digamos, estos son los conceptos, estos son los juicios y estos son los temas a investigar, creo que no es una dinámica bastante académica venir y llevar a cabo esta división misma, ¿sí? Entonces yo lo condenso todo en una serie para que se desarrolle concretamente a lo que es, ¿verdad? ¿Sí? Había una mano levantada. Hoy sí tengo chat, entonces está Muchas diciendo gracias que... por la aclaración. Muy bien, dice, ¿serán ejemplos? Uno tiene que determinar qué tipo de juicios son según la cantidad o cualidad. Exacto, Muchas digamos, gracias. sí, claro. No se preocupe, Sonia Beatriz Aguilar. En este caso me hacen la pregunta de que si el examen versará únicamente mediante ejemplos en los cuales ustedes tendrán que diferenciar qué tipo de juicio o qué tipo de falacia o qué tipo de concepto mismo o qué tipo de idea se relaciona concretamente a lo que estamos viendo. Pues puede ser, efectivamente, que se desarrolle a través de ejemplos. Puede ser tomando la idea de Sonia, en este caso, una división concreta en lo que va. Entonces, pregunto conceptos, ahora vámonos con ejemplos. O bien podría ser solamente ejemplos, o bien podría ser solamente conceptos. Entonces, hago el ejercicio de ejemplos. ¿Por qué? Porque obviamente al momento de dar ejemplos, ustedes agilizan su mentalidad, ocupan realmente lo que es directamente y así hacen esa sustracción de información y la plasman dentro de la idea concreta, ¿sí? Entonces, como le digo, podría tomar la idea de Sonia, en este caso, hacer la división de dos secciones en los que podría venir preguntar conceptos, irme por lo teórico y después venirlo por lo práctico. Entonces, así podría ser la manera también para evaluar, ¿verdad? Pero entonces así es. O sea que uno mismo lo determinará en qué parte va de su pregunta. No entiendo qué querrá decir aquí. Ejemplos, o sea, uno mismo lo determinará en qué parte va de su pregunta. Puede, Acosta Rivera, puede abrir el micrófono y puede preguntar de una manera concreta para hacer más claro respuesta. Ahí sí que en base a la pregunta que usted está indicando. Buenas noches, Lick. O sea, mi pregunta es más o menos, si viene más o menos un cuadro donde uno tenga que poner un supuesto jurídico, uno tiene que determinar con sus propias palabras qué entiende o qué entendió uno de poner ahí en esa misma pregunta qué es para uno un supuesto jurídico y relacionarlo al mismo tiempo con el hecho jurídico que se desarrolla de la idea como tal. No, así no es la secuencia, no. Porque el parcial anterior, la pregunta abierta literalmente se quedó muy abierta. Muchos me respondían 2 párrafos y también hubo muchos que me respondieron 3 palabras. Entonces, ni uno era por la cantidad de verborrea que tiró, que al final únicamente eran 2 líneas las esenciales de todo lo que había dicho, y la otra persona que no dijo nada en esas 3 palabras que utilizó. Entonces, la pregunta abierta es bastante, en este caso es bastante abstracta de utilizar, porque sí queda muy sujeta a la interpretación de propiamente dicho. Entonces aquí será a elección múltiple. Se le van a presentar el problema que se le está indicando una serie de opciones, usted a la cual va a venir y bajo su análisis y bajo su responsabilidad va a responder la que considere correcta. Sí, en este caso
se va a dar este elemento para análisis, sí, si bien, eso sí, solo sí, el examen se desarrolla mediante los ejemplos, va a ser un examen de ejemplos en el cual ustedes van a tener que diferenciar, dando la misma temática misma de lo que podría ser por su cantidad. Sí, ustedes entenderán que en su momento el ejemplo que se les plasmó es universal o es particular o es singular. O bien, se van a entender en sí que puede ser un juicio afirmativo o va a ser un juicio negativo. O bien va a ser un juicio categórico, un juicio hipotético o un juicio disyuntivo. En este caso va a ser un apodíctico o un asertórico. O más bien dicho, va a ser un problemático. Eso es por darles ejemplos respecto a lo que viene siendo lo que es la división o la tendencia de lo que será el juicio, ¿sí? Entonces, aquí obra lo que es el capturar la esencia de lo que se les plasmó y se les trasladó y poder venir y traducirlo a manera de ejemplos, porque de eso se trata la vida real, ¿verdad? Que eso se trata de la vida real, no me van a venir y va a llegar el cliente y me va a decir, mire, licenciado, lo que tengo en sí es una división del juicio. ¿Por qué? Porque creo que el derecho a través del cual yo estoy reclamando pertenece a los derechos universales, pero a su vez me es de manera particular, ya que yo soy el afectado dentro de esta relación jurídica que puede existir entre el patrón y el trabajador. La persona no va a llegar así, diciéndome esto, sino la persona va a llegar diciéndome el problema, me va a decir, mire, me despidieron, no me dieron mi tiempo. Se recuerdan que la palabra tiempo es para hacer una referencia bastante burda a lo que se puede entender de lo que es el pago de la indemnización más todas las prestaciones de ley. Entonces, cuando digan tiempo, ustedes van a capturar la esencia misma de que van a entender desde el lado laboral y así es como se va diferenciando. Entonces, así es como funciona la mentalidad misma de un abogado y de un notario en función, que tiene que capturar en el aire lo que le está diciendo el cliente. Y el cliente se lo va a decir a uno con palabras obviamente muy populares y nosotros lo tenemos que traducir al lenguaje jurídico y entender que a su vez lo que busca es una consecuencia positiva o una consecuencia negativa, o a su vez es una pregunta, en este caso es una consulta que va a tener algún efecto jurídico. Entonces, obviamente eso puede ser un juicio que va a ser o problemático, o asertórico, o apodíctico. Entonces, ahí es donde ustedes van a tener que agilizar mentalmente, es lo que estamos viendo. Hay que identificarlos, por supuesto, de eso se trata, de identificar los juicios, a su vez las falacias también, todas las vertientes del pensamiento, y todo será opción múltiple, no lo sé. Puede ser toda opción múltiple, puede ser pregunta abierta, puede ser el desarrollo de párrafo, puede ser opción, o opción múltiple, que sean literalmente marcar todas, 1, 2, 3, 4 cuadritos efectivamente. Así es como se puede ir desarrollando este examen de segundo parcial, ¿sí? Entonces, para que se vea el dinamismo en cuanto a lo que está bien, ¿sí? Eso en cuanto a lo que dice Gaby Madrid, más Méndez Cusal. Sí, Nancy, por favor, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Respecto al examen, solo con una pregunta. ¿Cuánto tiempo tendremos para responderlo? 60 minutos, lo que establece el normativo. Ah, muy bien, muchas gracias, Lee. ¿Pregunta? Nancy nuevamente pregunta, ¿no? Ay, licenciado, perdón, se me quedó la manita levantada, pero aprovechando, gracias porque usted nos está apoyando en el sentido que nos está dando 10 puntos de la tarea
más los puntos de asistencia, para mí es como un apoyo porque sí está bastante complicado el examen, pero igual siempre gracias, licenciada. Ok, muy bien, no se preocupen. Y como les digo, no se trata de apachar al estudiante, porque eso no es así. No es así de apachar al estudiante, sino más bien brindarle las facilidades. Como les dije, yo fui estudiante, yo sé cómo es todo ese rollo. Y no es, la cosa no es machacar, sino simplemente extraer lo mejor de los mejores, ¿sí? Jamie Anaí Cruz Escobar, por favor. Licenciado, una pregunta. ¿Lo que vimos en el primer parcial entrará para este segundo? No. Muchas gracias, licenciado. Ok, muy bien, Jamie. Únicamente módulo 2. Y al final ya, ese es otro cuento. Pero módulo 2, segundo parcial, ¿sí? Entonces, así es como se va desarrollando esto. Muy bien. Y igual, siguiendo con la temática misma, vamos a ver cuáles son las oposiciones entre los juicios. Se recordarán, ¿verdad? Tener las oposiciones entre los juicios y, bien, vamos a tener este bendito cuadrito, ¿sí? Donde vamos a tener lo que son los juicios, las oposiciones mismas, contradictorios, contrarios, subcontrarios y subalternos, ¿sí? Se recordarán que va o viene siendo lo mismo, ¿sí? Venir y desarrollar esta temática en cuanto a la creación misma de este cuadrito. Este cuadrito es de referencia para que ustedes lo tengan, ¿verdad? En sí, para que ustedes lo observen y para que ustedes vean cómo es que se puede desarrollar un juicio en sí que puede, perdón, que puede ser contrario, que puede ser subalterno, que puede ser contradictorio, que puede ser subcontrario, ¿sí? Entonces, así es como se va a ir desarrollando. Como les digo, el examen puede ser preguntas directas, ¿sí? Puede ser opción múltiple, sí. Puede estar seccionado en dos, por supuesto, una teoría y la otra práctica. Entonces, así es como se va desarrollando este segundo parcial. Importante fue en su momento el hecho de la asistencia y la participación. Como le digo, es muy notorio quienes lograron tener ese acercamiento y esa participación misma. Entonces, pregunta que exista de igual manera para venir y hacerle referencia, este último cuadro que estamos viendo es la conjugación misma, ¿verdad? Se recordarán lo que dijimos la anterior sesión respecto a los juicios contradictorios, juicios contrarios, de los que pueden ser ambos falsos, de los que pueden ser ambos verdaderos, o el universal puede ser afirmativo y el particular va a ser negativo. Entonces, así es como se va a ir llegando a esa temática misma en cuanto a la creación de los ejemplos o las preguntas que puedan existir en el presente parcial, ¿sí? Por favor, Cristina Vázquez, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Disculpe con una pregunta. ¿Los ejemplos de juicios serán juicios jurídicos o serán coloquiales? No, gracias por la pregunta. En este caso son eminentemente jurídicos, ¿sí? Son eminentemente Muchas jurídicos. gracias. Ujú. Muy bien, gracias, Cristina. En este caso sí es hacer de salvedad que estamos dentro de una carrera jurídica, por ende los ejercicios tendrán su punto eminentemente jurídico. Bases o leyes para que las puedan tomar en cuenta es Constitución, Ley del Organismo Judicial, Código Penal, Código de Trabajo, Código Procesal Civil y Mercantil. En este caso, pueden tomar también lo que es la Ley Electoral y de Partidos Políticos, si así lo quisieran también, la Ley de Orden Público, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Anteriormente, en otros tipos de años, he dado algún tipo de sentencias de la CC, en las cuales tienen muchos elementos para analizar de una manera más profunda. En este lapso del segundo módulo no se puede llevar a cabo, pero sí están pendientes para que lo puedan observar en el tercer módulo y final del curso que estamos llevando a cabo. Sí, entonces, para que lo tomen en cuenta, esa es la legislación a través de la cual ustedes se van a poder apoyar, ¿sí? Quieren apoyarse de lo que es el Pacto de San José, abierto, claramente está. Convenios de la OIT, claramente los pueden tomar en cuenta.
quieren tomar el protocolo, efectivamente así lo pueden llevar a cabo. Quieren tomar, en este caso, el Código Civil, por supuesto, pero ¿qué no van a tomar o qué no es válido tomar en este caso? Son legislación que ya no tiene vigencia en Guatemala, o que en este caso quisieran tomar lo que es, por darles un ejemplo, claro está, ¿verdad? Lo que son las reformas a la ley del IVA, del decreto, en este caso del artículo 16 del 10/2006, pues claramente eso ya dejó de tener validez y actualmente ya no se utiliza esa reforma llevada a cabo del artículo 16 del decreto 10/2006 o lo que quisieran llevar del 12/2012, del 12/2012. Entonces tampoco va a poder llevarse a cabo esta circunstancia. Por darles ejemplos, va por nombrar algún tipo de información que pueda venir y llevar a cabo esta relación propia, ¿sí? Entonces, actualmente, o sea, ya en este momento pueden tomar el archivo del compendio de todos los trabajos en PDF que ustedes presentaron, ¿sí? Entonces, con ello, únicamente les digo que nos miramos el 21 para el examen parcial, ¿sí? Llenan formularios de asistencia, ya al último, si no asisten a las demás clases, quieren ya al último, pues obviamente no van a tener y no van a acceder al puntaje que corresponde a la asistencia respectiva, ¿sí? Entonces, que tengan buenos parciales y nos miramos cuando nos tengamos que ver, ¿sí?